Muy buenas noches, me presento, soy el estudiante Jefferson Javier Méndez Rojas, tercer semestre de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Y en este espacio vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre disputas del poder dentro del, digamos que los países del centro y la periferia del sistema mundo. Eh, Elementos centrales de debates del sistema mundo, tenemos obviamente la globalización, las desigualdades, el imperialismo y el colonialismo y el multilateralismo versus la unipolaridad y la crisis de transformaciones, ¿no? Entonces, tenemos unas posturas, unos pensamientos políticos emergentes, consolidados desde la región latinoamericana del sistema mundo para el desarrollo de los nuevos escenarios teóricos, inicialmente. El debate del sistema mundo de colonial y hegemónico son conceptos fundamentales para comprender las dinámicas a lo largo de la historia. Y en cuanto al primero, se tiene este debate, digamos que se centra en entender cómo el mundo está estructurado en términos políticos, económicos, culturales, pero especialmente desde una perspectiva histórica y global. En primer, digamos que en primer lugar, la globalización es un fenómeno que se ha marcado en el mundo contemporáneo, caracterizado por la interconexión e interdependencia entre países en aspectos económicos, políticos, culturales y sociales, ¿no? La globalización ha facilitado el comercio internacional y la difusión de la información y la tecnología y ha generado nuevos, digamos que nuevos episodios de migración y movilidad humana. Entre otros temas, digamos que centrales dentro del debate del sistema mundo son las desigualdades globales. Estas desigualdades se manifiestan en diferentes áreas, como la distribución y digamos que desigualdad de la riqueza y el acceso desigual a recursos y oportunidades, ¿no? Y estas brechas en términos de desarrollo humano entre países desarrollados y obviamente el desarrollo. Por otra parte, el imperialismo y el colonialismo han sido, digamos que fuerzas significativas en la configuración del sistema mundo. El imperialismo se refiere, digamos que como a esa expansión y la potencia sobre los territorios, ¿no? Para ejercer un control político, económico, mientras que el colonialismo, digamos que es sobre esa ocupación y dominación de los recursos. Digamos que el debate abarca también, digamos que esa estructura del sistema internacional en los términos, digamos que actores de poder y se disputa como que esa eficacia del multilateralismo. Eh, un momentico por acá. Bueno, cuando entramos en el debate también digamos que abarca la estructura, ¿no? Digamos que ese sistema internacional en los términos de actores del poder, digamos que se disputa, digamos como que esa eficacia del multilateralismo, ¿no? Digamos que donde múltiples actores colaboran, digamos que en la toma de decisiones internacionales como la ONU, ¿no? Frente a la unipolaridad, donde una sola potencia, digamos que ejerce esa influencia dominante, digamos que en su arena mundial, ¿no? Como fue el caso de los Estados Unidos después de la Guerra Fría, ¿no? Otro aspecto clave son las crisis globales y las transformaciones que afectan, digamos que el sistema mundo, como las crisis económicas, los conflictos armados, los desastres ambientales, pandemia. Estas crisis y digamos que y cambios tienen sus repercusiones significativas en la estabilidad política, económica, social, obviamente dentro de su marco mundial, ¿no? Eh, el sistema, digamos que el colonial homogénico, tenemos unos puntos importantes, digamos que siguiendo como que con estos lineamientos, se debe hablar del sistema colonial hegemónico. Este concepto se refiere al sistema de la dominación y explotación, ¿no? Establecido durante la era colonial, donde las potencias europeas que ejercieron su control sobre, digamos que vastas regiones en el mundo, ¿no? Subordinando a las poblaciones locales y explotando sus recursos. En este sistema digamos que se destaca esa dominación política, ¿no? Ya que las potencias coloniales establecieron unas estructuras que permitieron ejercer el control directo sobre territorios colonizados, a menudo, digamos que a través de digamos que sus administraciones coloniales, ¿no? Seguidamente, también digamos que la explotación económica, se puede decir de que se explotaron los recursos naturales y humanos, ¿no? Digamos que de las colonias para el beneficio de la metrópolis, generando, digamos que desigualdades económicas y también muy significativas. Seguidamente hablamos también de la imposición cultural,
puesto que se impuso, digamos, la cultura y la lengua de las potencias coloniales, a menudo digamos que se expansa, ¿no? Digamos, de las culturas locales, lo que llevó al proceso de la asimilación y la pérdida de identidad. También se establecieron jerarquías raciales que justificaron la explotación, la opresión, digamos que de las poblaciones indígenas, africanas, y perpetuando también, digamos que sistemas de discriminación, por supuesto, digamos que el legado colonial, ¿no? Que perdura hasta nuestros días. Ya que aunque muchos países lograron como que la independencia política, este vestigio persiste, digamos que en una forma desigual, ¿no? O digamos que desigualdades económicas y sociales, digamos que tantos económicas, sociales y culturales, así como los conflictos, se puede decir, de que técnicos y territoriales. Eh, Características y elementos del Sumat Katsai, digamos que las características y elementos, digamos que también conocidos como el buen vivir, que representa un enfoque indígena desde la cosmovisión andina, que ha adquirido digamos, como que esa relevancia en el ámbito político y jurídico. Digamos que algunos países de Latinoamérica como Ecuador y Bolivia, digamos que esto es un concepto muy fundamental en las discusiones sobre los desarrollos sostenibles, la justicia social y las relaciones armónicas entre, digamos que los humanos y la naturaleza. Digamos que el buen vivir, ¿cierto? Busca, digamos que una vida o busca de una vida en plenitud, ¿cierto? Digamos que entendiendo que el bienestar humano está intrínsecamente ligado al bienestar de la naturaleza y todas las formas de vida en el planeta. No se trata solo de buscar, digamos, que ese crecimiento económico, sino de garantizar condiciones que promuevan la felicidad, la equidad y también la armonía. Digamos que otra de sus, puede decir de que sus piedras angulares es vivir, ¿cierto? Pero vivir en armonía, ¿cierto? Ahí cuando hablamos de armonía con los ciclos y los procesos naturales. Esto implica respetar los ecosistemas, conservar la biodiversidad y asegurar que las actividades humanas no generen un impacto negativo en el medio ambiente. Digamos que el Sumat Kusai reconoce la interconexión entre todos los seres vivos y elementos del cosmos, ¿no? Se considera que la vida humana es inseparable de otras formas de vida, así como los elementos naturales como el agua, el aire y la tierra. Digamos que esta filosofía, ¿no? También promueve el reconocimiento y respeto por la diversidad cultural, técnica y social, ¿no? Esto implica valorar las diferentes formas de vida y también conocimientos, así como también se deben garantizar los derechos de todas las personas, digamos que comunidades, independientemente de sus características, para lograr que el buen vivir. Es necesario, digamos, que el proceso amplio de descolonización, que incluye la recuperación de conocimientos ancestrales, la valoración de las culturas indígenas y el cuestionamiento de las estructuras de poder que perpetúan la dominación y la explotación. Un aspecto, digamos que innovador del buen vivir en la inclusión de los derechos de la naturaleza, en las constituciones, digamos que algunos países, como bien lo decía Ecuador y Bolivia, digamos que de esta manera se reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, ¿sí me entiende? Con el derecho a existir, a persistir y de mantener sus ciclos vitales, regenerándose y evolucionándose. El buen vivir, digamos que no es solo un concepto teórico, sino una guía para transformar la realidad económica, social, política y obviamente también ambiental, ¿no? De las sociedades que buscan que mejorar las condiciones de vida y promover, digamos, como que esa equidad y proteger la diversidad, digamos que todo ello en un marco del respeto, el cuidado hacia la naturaleza y a las comunidades, digamos que humanas. Características y elementos, ya los decíamos inicialmente, digamos que continuando con el desarrollo del aprendizaje, digamos que dentro de la presentación se tienen los elementos del pensamiento emergente en el sistema mundo, ¿sí? Entonces, este tema, digamos que se refiere a las nuevas corrientes de pensamientos y enfoques que están, digamos que surgiendo en el contexto de los desafíos globales contemporáneos. Algunos de los elementos importantes son, digamos que
el ecologismo y la sostenibilidad, ya que en la actualidad se enfatiza en la importancia de abordar la crisis ambiental y climática, ¿no? Digamos que desde esta perspectiva que integra la sostenibilidad ambiental en la justicia social. Seguidamente hablamos del feminismo y el género. Entonces, digamos que el feminismo y los debates de género, puesto que digamos que se están cuestionando, digamos que las estructuras patriarcales y se busca una mayor igualdad de género en los ámbitos así como la inclusión, digamos que más amplia de las voces y las perspectivas feministas, digamos que los debates globales. Seguidamente, dentro de estos mismos elementos vamos a hablar de los derechos humanos, la justicia social, la diversidad cultural y los modelos económicos alternativos. Los derechos humanos y la justicia social, digamos que en este pensamiento emerge, digamos que y se promueve una decisión de derechos humanos que trascienda las fronteras nacionales, ¿no? Y que aborde las desigualdades globales, así como digamos como que esa responsabilidad de los estados y las corporaciones en garantizar que estos derechos. Por otra parte, digamos que se valora la diversidad cultural, ¿no? La diversidad cultural busca promover las formas de convivencia pacífica, respetuosa entre diferentes ¿qué? Culturas, reconociendo los derechos, vaya culturales de las comunidades. Además, digamos que se exploran modelos económicos alternativos al capitalismo tradicional, como la economía solidaria, el crecimiento y obviamente la distribución de la riqueza dentro de este modelo. Eh, Digamos que con base a lo anterior, la postura personal respecto al debate del sistema mundo, considero que Colombia se encuentra en una posición, se puede decir que compleja, ¿sí? Debido a que su historia colonial y su inserción en la globalización. Digamos que por esta razón es necesario abordar las desigualdades estructurales y fortalecer los lazos de cooperación internacional, ¿no? Para que enfrentar, digamos que los desafíos globales de la actualidad en cuanto al sistema colonial hegemónico, digamos que es esencial reconocer y reparar, digamos que todas las injusticias históricas que aún afectan a las comunidades indígenas, a las afrodescendientes en Colombia, ¿cierto? Pero entonces también que promoviendo la inclusión y la valorización de la diversidad cultural. Digamos, pero además de esto, se debe colonizar, se debe descolonizar el desconocimiento y las estructuras de poder que aún se encuentran, digamos que esperneados, digamos que en el legado del sistema. Como él le dice esta diapositiva, digamos que la postura personal, Colombia enfrenta desafíos, como bien nos decíamos, complejos es necesario abordar, tales como las desigualdades, estructuras, injusticias históricas, resultados y el legado de colonial. Pero adicionalmente, que considero también, cuando hablamos del Sumar Kasai, ofrece una perspectiva, digamos que valiosa en términos de sostenibilidad y la justicia social, que puede enriquecer el debate político en Colombia, ¿cierto? Y contribuir a la construcción de un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible, particularmente, digamos que dada a la riqueza y a la biodiversidad que goza nuestro país. En este sentido, creo firmemente, digamos que en el que el pensamiento emergente en el sistema mundo, especialmente en temas como digamos que el ecologismo, el feminismo y los derechos humanos puedan, de una u otra manera, inspirar cambios positivos en la vida política y social aquí en nuestro país, digamos que promoviendo también la mayor inclusión y la justicia respecto a la justicia, a la inclusión y el respeto obviamente por la diversidad. No es más, espero que esté muy bien. Muchas gracias.